es que la cantidad de rodilleras que se están vendiendo en estos tiempos en Venezuela y en Colombia es muy grande, porque nosotros tenemos que gobernar de otra manera para avanzar en Colombia. Y yo digo, y me han dicho de todo, podemos ser diferentes sin ser enemigos. Por eso es que soy yo la persona indicada para conducir a Colombia en este momento. La salida de un dictador donde sea siempre será un alivio, y ese señor fue un dictador, creó una crisis humanitaria, cerca de 9 millones de personas expulsadas de su país, en un país con esa riqueza tan tremenda. ¿Cuánta gente salió con hambre? Que no hay derecho. Yo tengo un amigo que es la cabeza de un grupo de farmacias muy importante, droguerías, farmacias. Me dice, nunca nos había ido tan bien en Colombia. ¿Por qué? Porque la gente está teniendo que sacar la plata de su bolsillo para ir a comprar las drogas que le tenía que dar a través de su EPS el sistema de salud. ¿Y quiénes son los que pagan esa cuenta? Los que pagan la cuenta de Colombia siempre, los más pobres. Mis amigos me preguntan, Bilbao, ¿por qué te metes a hacer una locura como entrevistar candidatos presidenciales? Donde cuando entrevistas al de la derecha, los de la izquierda te van a querer matar. Y cuando entrevistas al de la izquierda, los de la derecha te van a querer matar. Pues muy sencillo, porque hay que dar ejemplo. Y lo primero que hay que hacer para dar ejemplo es conversar. Aquí estamos haciendo otra forma de dar ejemplo. Se da una situación en Colombia en la que los emprendedores y emprendedoras de alto impacto de tecnología viven en un ecosistema súper colaborativo. Nosotros nos mega ayudamos y eso no pasa ni en Argentina, ni en México, ni en Chile. Pregúntale a cualquier persona. El ecosistema de emprendimiento de alto impacto de Colombia es súper colaborativo. De este lado está el Estado y en el Estado prácticamente nadie o son muy pocos los emprendedores y emprendedoras que medio se parecen a mí que colaboran con el Estado. Entonces es mi opinión que uno de los recursos más fuertes que puede tener esta nación es lograr que el ecosistema de emprendimiento de alto impacto y de tecnología trabaje con el Estado. Y lo que yo espero y aspiro es que cuando algunos emprendedores o algunas emprendedoras top vean estos crespos hablando con unos políticos, digan, ve, de pronto hay algo que hacer ahí y nos pongamos la 10 y trabajemos un poquito juntos por este país. Hoy tenemos un placer espectacular de tener acá a Sergio Fajardo. Siempre quería hablar con él. Nosotros hemos tenido, digamos, la fortuna de haber hablado ya varias veces. Siempre es muy divertido. Siempre Recuerdo el día que nos conocimos. ¡Qué personaje! Pero bueno, algún día no, la cuento. Pero vamos bien, la pasamos bien. Sí, la pasamos bien. Lo pasamos bien. Sergio, no vas a la gran consulta. ¿Por qué? Pues mira, desde el 10 de diciembre dije, yo no voy a una consulta. Y esa consulta originalmente tenía unas personas. Después ha venido creciendo y le han puesto el nombre de la gran consulta. Y hoy, pues es una consulta con 9 personas y yo sigo diciendo que no voy a esa consulta. ¿Tengo tiempo para explicar? Sí, ¿o tengo que decir de una vez pues 2, 3 barbaridades y salimos de esto? Hagamos las dos. No, pero ponga para que quede grabado esto. Listo. Digo 3 barbaridades pues para salir de esto. Va. Lo que querás. Te voy a explicar algo, Hacele. Y es, mire, hay algo que yo me precio en la vida y es ser coherente. Cada quien verá qué valores tiene, de qué se siente orgulloso, y yo me siento orgulloso de haber sido coherente. Pero fíjense usted cuál es la historia. ¿De dónde vengo yo? Yo vengo de un movimiento cívico, ciudadano, que está por fuera de la estructura de los partidos. El origen fue en Bogotá, Antanas Mocus. Usted no había nacido todavía, no, señor. Pero yo me acuerdo de Antanas. Yo iba a bajarse el pantalón. Yo ya había nacido. ¿Sí? Sí, claro. ¿En serio? ¿Cuántos años tienes vos? 42. A ver, en el 90 estaba pelado, pero bueno, digamos que había televisión. Sí. Había televisión allá en Cali, ¿cierto? Bueno, bien. Entonces, lo que se inició ahí fue una forma distinta de la política. Una forma de convocar a la gente por fuera de una ideología que tiene las respuestas y dice qué es lo que hay que hacer, la receta, un movimiento ciudadano que nos permite encontrarnos de diferentes formas, pero tiene un eje, y es muy importante, son los principios para hacer la política. No nos dé pena hablar de ética en la política y en lo público. Ahí nace mi historia personal asociada con la política. Y así llegué a ser alcalde de Medellín, y yo lo digo, ya no me da pena decirlo, porque a mí antes me da pena decir el mejor alcalde de Colombia. Y nosotros transformamos a Medellín, y Medellín pasó del miedo a la esperanza. Y después fui gobernador de Antioquia,
Antioquia la más educada, Medellín la más educada, el mejor de Colombia. Yo sé gobernar y tengo la experiencia. Y en esas elecciones nos hemos enfrentado con diferentes actores políticos. Por ejemplo, personas asociadas con la figura del expresidente Álvaro Uribe, que ha sido la figura más potente de la política en Colombia en el siglo XXI, el presidente Álvaro Uribe y de la mano de él, el siguiente, el presidente Gustavo Petro. Eso pues no tiene ningún misterio y así ha sido, y han sido dos figuras tremendas. Eso es otra cosa si le gusta o no le gusta. No. En el 2010, ya sí estaba más grandecito, ¿cuántos negocios había hecho ya en el 2010? Dos negocios, imagínese pues. Listo. Entonces, en el 2010, la ola verde. Antanas Mockus fue candidato a la presidencia y yo candidato a la vicepresidencia. Y nos enfrentamos y presentamos, y era la primera vez que nos presentábamos los dos figuras de ese mundo cívico, ciudadano, dos profesores de matemáticas que vienen de la universidad, que no habían crecido en la política, entraron a la política y hemos hecho una política diferente, cívica, ciudadana. Yo me siento muy orgulloso de todo lo que hemos hecho y lo que representamos. Nos enfrentamos como se dice en la política, al de Uribe, era Juan Manuel Santos. Y Juan Manuel Santos ganó porque era el de Uribe. Y nosotros nos enfrentamos y perdimos. Y la vida continúa. En el 2018, ahora soy yo el candidato presidencial. Y nos enfrentamos en ese momento Iván Duque, el de Uribe, y Gustavo Petro. Y yo participé. Por nada paso la segunda vuelta y ganó. Podía ganar. ¿Sí? No pasamos. Y voté en blanco y dije, no creo en esta expresión de la política en Colombia, en esta confrontación. ¿Y eso es coherente? Es coherente y lo dije. ¿Por qué? Pero es que hay gente que es difícil decir, porque nosotros tenemos que gobernar de otra manera para avanzar en Colombia. Cada uno de nosotros tiene un sueño, un camino, una vida. Esa es la mía. En el 2022, fatal la campaña nuestra, pero ahí estaban el presidente, hoy Petro, por ejemplo, Federico Gutiérrez, que tuvo el apoyo de la figura del presidente Álvaro Uribe, y perdimos. Y yo voté en blanco y dije, yo no estoy de acuerdo con esto. Esto no es lo que necesita Colombia. Hoy, en este momento, y lo he dicho una y otra vez y lo repito, que hay unos extremos que se enfrentan, es esa historia repetida, y yo sigo insistiendo que se tiene que construir de otra manera, que no podemos volvernos al pasado. No podemos quedarnos en este presente, sino tenemos que dar un paso adelante, una forma de la política que nos permita construir acuerdos, que nos permita avanzar, que rompa con esa polarización, que si no estás conmigo, estás en contra mía, entonces somos enemigos, y cuando somos enemigos, al enemigo hay que destruirlo. Y yo digo, y me han dicho de todo, podemos ser diferentes sin ser enemigos. Por eso es que soy yo la persona indicada para conducir a Colombia en este momento. Toda esta antesala para llegar y decir, en la consulta, ¿sí?, es otra expresión de la política. Esa consulta, ¿sabe quién se la va a ganar? Paloma Valencia. Y a mí Paloma Valencia me cae bien como persona. También. A vos también te cae bien. Es una mujer inteligente, seria, pero tenemos otra mirada del mundo de la política. Y entonces, en esa consulta participa Paloma Valencia, está detrás el presidente Uribe, que tiene una fuerza tremenda, gústele o no le guste a quien sea. Tiene una fuerza tremenda y es candidato al Congreso. Y entonces la gente que está asociada con el Centro Democrático van a participar masivamente, y es cuestión de que el presidente Uribe diga, hay que votar por Paloma, se vota por Paloma, gana la consulta, porque está asociada con las elecciones al Congreso. Eso es legítimo. Yo soy respetuoso de todas las personas en todo esto, no tengo que maltratar a nadie para distinguirme. Y eso ya mucha gente lo está entendiendo, y esa es la nueva mayoría, que entiende por fin que no tiene que, para destacarme no tengo que insultar, maltratar, agredir, dañar al diferente, burlarme, decir mentiras para llegar al poder. Ese es el reto político, eso es lo que yo represento. Y en esa consulta, esa expresión de lo que yo represento, y cuando digo yo estoy hablando por mucha gente, no está ahí. No está. Y entonces hay gente que le molesta eso y me dice que el ego de Fajardo, que le dije, no, es que estoy por política, por una Colombia que nosotros queremos construir, y para eso estamos en política. Y el que gana, gana. Yo espero ganar, creo que podemos ganar. Nos toca, el camino nuestro es más estrecho y largo. Pero aquí estamos, y estamos enfrentados a unas fuerzas políticas tremendas. El candidato Cepeda, que quiere continuar este gobierno,
Este gobierno de Petro, que para mí es un mal gobierno y lo vemos día a día en sus realizaciones y en la forma de hacerlo, y entonces va a haber unas personas que están asociadas, por allá está el señor de la Espriella, como digo yo, va a estar Paloma Valencia, yo represento otra política. Y le estoy diciendo a Colombia, y eso es parte de lo que estamos haciendo, y por eso esta semana estuve en el Catatumbo, y voy para acá, para allá, ir por todos lados, lucharla. Tenemos mucho menos recursos que todos los otros, pero por eso es que vamos a ganar. Yo lo que te estoy escuchando a grandes rasgos es dos cosas. La primera, si la gente te conoce, te entiende y sabe que vos sos coherente y representas una política diferente, ni siquiera te preguntan por qué no vas a la consulta. Porque para vos la consulta es más de lo mismo. Está bien dicho. ¿Sí o qué? Dentro de esa confrontación, en la que yo me he parado 2 veces enfrentado. Va. Y la segunda cosa que yo te estoy escuchando es que, en tu opinión, y puede que sea muy cierto, porque todas las encuestas de segunda vuelta te ponen a vos a ganar. ¿Sí? O toda, no, la gran mayoría, todo lo que Sí, yo he visto. está Todo lo que pasando. yo he visto. Ahora pues el arte de inventar encuestas No, y pero mover, todo lo que yo he pero no nos visto, y hay pongamos a un, pelear por eso. hay un medio consenso popular de que si Fajardo va a segunda vuelta, gana. Exacto, ¿sí? cierto. Y dado eso, la segunda creencia y convicción que vos tenés es, ahorita hay una mayoría que está lista para votar por vos y lo que vos representás. Ese es el reto político, para eso estoy aquí sentado, por eso estamos hablando vos y yo de este tipo de cosas en la vida. Ya, listo. Entonces, y hay mucha gente que está ahí, hay unos que les gusta y otros que no les gusta, bien. Va. Pero para atrás, no. Acá, no. Adelante. Y la capacidad de hacer la política diferente. Muy raro eso. Hay gente que dice, no, el ego de Fajardo, mire que se empecina. Dije, no, estoy luchando por lo que hemos luchado, por lo que mucha gente quiere, me estoy ofuscando. Es que la que... No, está perfecta ya la idea. Sergio, mucha gente tiene la preocupación de que, por más de que crean que vos sos la opción Sí. como más adecuada, si entre vos y los que serían de la consulta se quitan votos y termina ganando, llamamos Cepeda o alguno de la izquierda, te van a terminar culpando a vos. Así, entonces yo soy el de la culpa, pues soy culpable de participar en política, de hacer política transparente, decente, de luchar por unos ideales, de convocar a construir, vote por mí. Claro. Ah, pero entonces, después, fíjese usted cómo es la vida, pues, esto es jodido. Entonces, el responsable soy yo. ¿Cómo le parece? Va. ¿Quiere que no vote? Pero no van a votar por otro y decir el responsable es Fajardo. Nada, no es Fajardo. Aquí hay un montón de gente que le hemos luchado, que la estamos luchando, que creemos en esto. Y entonces, culpable yo. Culpable por meterme a la política a los 43 años, salirme de profesor de matemáticas en la Universidad de los Andes, en la Universidad Nacional, arrancar en Medellín a pie, recorrer, construir un movimiento ciudadano. La hemos luchado, hemos sido decentes, transparentes, hemos construido, yo he respetado a todos los otros de esa manera. Y soy culpable. No fregues. No, me encanta. Es que yo te la tengo que dar. Nadie está en desacuerdo, que yo creo que nadie está en desacuerdo con que vos sos súper correcto. Nadie está en desacuerdo. Dicen que no, bueno, a mí, yo nunca he escuchado ninguno. Y nadie está en desacuerdo con que vos vas a combatir la corrupción y vas a hacer toda esa... ¿sí? Sí. Pero mira que yo, hasta hoy, yo no había entendido, hasta hoy, y hemos cenado, no hemos visto hablado. un poco de veces, y hasta hoy Y yo no me había caes entendido... bien, ¿ve? Sí, gracias. Hasta hoy yo no había entendido la coherencia. Güey. Porque tiene todo el sentido. Si el medio justifica el fin, claro, marica, sí, es absolutamente coherente. Vos tenés un nivel de coherencia que yo no tengo. Yo no lo tengo, güey. Yo sé que no, ¿Sí pero... me entendés? Yo no lo tengo. Yo soy más utilitario en ese respecto. Pero listo. Pasemos otra pregunta. Pero bueno, que a mí ese cuento de que yo soy el responsable, le dije, pero mire, pues, cómo es la vida, hombre. Yo termino siendo responsable. Los responsables son ustedes, voten por mí. Exacto, voten por mí. No quieren que nosotros ganemos, entonces vote por otro, pero después no venga a decirme que soy yo. Claro. Ahí está. Me gusta. Voten, la nueva mayoría vota, no les dé pena. Ya mucha gente se le está quitando el miedo de hablar. Porque es que aquí en esta Colombia nuestra, una persona decía, a mí me gusta Fajardo, tibio, uribista, petrista, de una manera u otra. Le dije, no les dé miedo hablar. No les dé pena hablar. Nosotros estamos apostándoles a Colombia. Y ahora estamos en política. Y el que gane yo lo voy a respetar, como he respetado siempre. Y no me va a dar pena ser decente. Y no tengo que salir a decir cualquier barbaridad para que digan que yo soy un valiente. Oye, mira que hay una cosa que vos sistemáticamente probás y es que se puede ser relevante, ser un contendiente súper fuerte y potencialmente ganar sin caer en los beats, en los insultos y en la oposición, como que básicamente insulta la inteligencia de la gente. O
O sea, eso es, yo te la doy, todas te la doy. Todas te la doy, güey. Vení, vamos aquí hablemos Vení, yo tengo una pregunta seria en este respecto. Tengo como esa curiosidad, tengo una curiosidad muy seria. Petro sube el salario mínimo al 23. Y yo he escuchado chismes de que primero sube el salario mínimo al 23, después se va contra el Banco de la República y hay como una constituyente alrededor de quitar, o van a tratar de hacer una constituyente alrededor de quitar la independencia del Banco de la República y que el Banco de la República se ponga a imprimir para trabajar para Colombia, más o menos Argentina. ¿Sí? Primeros pasos, pero igual. ¿Qué opinión te merece esa hipótesis? Pues yo de hipótesis por lo general no hablo, Okay. porque yo estoy hablando aquí como el presidente de Colombia. Ahora, subir el salario mínimo 23% es desproporcionado. Hay una discusión entre los economistas acerca de la fórmula de inflación más productividad. Sí, pero eso es más 1%. Bueno, Sí. por eso. Pero, y si se sube más o menos, hay unas cuantas discusiones. Digamos que se puede discutir y mire que se subió tanto y no pasó nada. Digamos que eso hace parte de una discusión. Pero el 23% es realmente exagerado. Tan exagerado que ni siquiera los mismos sindicatos en la negociación pensaban de manera remota que eso podía ser. Y es exagerado. Y por supuesto el que le suben el 23% pues está contento. Pero eso tiene una cantidad de efectos en la economía que va a afectar la vida de muchas personas. Va a afectar el mundo de los informales. Afectar de manera bien negativa. Negativa para muchas personas. Hay unas personas que se van a beneficiar, por supuesto, y nadie está en contra de que se beneficien y que las personas reciban un salario digno. Y digno significa tener los recursos para poder tener una educación, tener una salud, para poder educar una familia, para tener una vivienda. Ese es un reto de una sociedad que tiene que ser justa. Pero esto se le fue la mano, pero es populismo. Y entonces, por ejemplo, ustedes ven ahora que empiezan a tomar medidas. Vamos a desindexar, por ejemplo, la vivienda de interés social del salario mínimo. Eso no lo pensaron antes de hacerlo, porque va a subir los precios de la vivienda de interés social. Claro, ya Va a nadie haber puede acceder, o mucha gente menos va a poder acceder. Va a poder menos y va a haber gente que la van a estar sacando del trabajo porque le subieron mucho. Entonces eso tiene muchas implicaciones, pero ellos nunca piensan antes las implicaciones, sino que hacen y después tratan de ver cómo van resolviendo. Es el caos típico del gobierno del Las presidente cuentas Petro. sencillas, simbólicas, ¿no? ¿Cómo hago para que me dé 2 palos? Echo para atrás, 2 millones el salario y ¡tin! Ahí está. ¡Wow! Bueno, pero bueno, eso es una el presidente Petro además habla de matemáticas cuánticas y él cree que es un científico pues de todo ese tipo de cosas. Pero bueno, me estoy desviando. No quiero ser mala leche pues Bueno. aquí en los comentarios. Entonces, pero lo que sí ha dicho y quiere y anuncia y pronuncia es una asamblea constituyente. De eso viene hablando desde hace 3 años y que sea el pueblo que se manifieste. Y estamos en una democracia construida a partir de la Constitución del 91. Y en el Congreso de la República se tienen que discutir estos temas. Pero cuando a él no le hacen lo que a él le gusta, entonces quiere convocar al pueblo porque están en contra de él. Es democracia cuando me sirve. Sí, dicho de esa manera es sencillo. Y entonces amenazan con una asamblea constituyente. He escuchado que el candidato Cepeda habla de una asamblea constituyente fatal para Colombia. Ponernos en el contexto estamos nosotros de polarización, traer una asamblea constituyente, una movilización de esa naturaleza, lo único que va a hacer nos va a llevar a una confrontación más grande y se abren todas las puertas de los peligros en nuestro país. Porque en nuestro país, a mí no me gusta pensar en esto y decirlo y por lo general no lo menciono, pero esta confrontación, esta polarización, que es distinta a la de los años anteriores, porque ya vimos a Duque mal, ya vimos a Petro mal, y entonces por eso ahí es donde viene Fajardo, el que votó en blanco, que todo lo que me insultaron, mírelo, aquí está, el que necesita Colombia para este momento, pero va subiendo el tono, va subiendo la forma de agresión, va subiendo la rabia, el malestar, y entonces en la medida que va subiendo, muchas cosas pueden pasar, y con rabia no hay transformación, eso estoy convencido yo. Una asamblea constituyente sería echarle candela a unas brasas que están ahí y que necesitan muy poquito para encenderse. Eso es lo que yo pienso. Mucha gente celebrando que Petro no se arrodillaba ante Estados Unidos. Yo lo que estoy viendo ahorita es que va a poner las rodilleras. ¿Vos qué opinas? No, pero todo en serio. A mí me ponen la lista Clinton, me comienzan a joder. Vamos a charlar, obvio, charlemos.
Y es buenísimo para Colombia y todo lo que quieras. Es buenísimo, ¿sí? Pero pues hay que charlar porque si después a las dejas del presidente está en la lista Lo Clinton. único que sé es que la cantidad de rodilleras que se están vendiendo en estos tiempos en Venezuela y en Colombia es muy grande. Pero pues, vos que sos emprendedor, que tenés ojo para los negocios, para... ¿Querés que me ponga a importar o a producir rodilleras? No sé, yo no sé si las traes de China o de dónde, pero hacer rodilleras es un buen negocio en estos tiempos. ¿Cómo querés manejar la relación con Venezuela y con Estados Unidos a la luz de la sacada de poder de Maduro y la dejada de Delcy? Yo vengo esta semana, ahora que estamos grabando, acabo de llegar de Cúcuta y del Catatumbo. Y allá tuve una semana tremenda, tremenda, de ver muchos elementos de lo que ocurre allá. Dentro de los planes que nosotros tenemos para la seguridad en Colombia está el Plan Catatumbo. Y les decía yo en Cúcuta, el 3 de enero cambió la historia de esta región. No sabemos qué va a pasar, porque nos hemos sorprendido una y otra vez. Recuerde que todo el mundo, yo dije, la salida de un dictador donde sea siempre será un alivio. Y ese señor fue un dictador, creó una crisis humanitaria, cerca de 9 millones de personas expulsadas de su país, en un país con esa riqueza tan tremenda. ¿Cuánta gente salió con hambre? Es que no hay derecho. Y el dolor. Pues El todo dolor lo que de uno significa dejar la dejar patria. todo atrás. La violación sistemática de los derechos humanos. Ya estamos viendo los que tenían presos, la manera como ha hecho y deshecho. Convirtió Venezuela en un espacio para el mundo criminal de Colombia, empezando con el ELN, las disidencias de las FARC y el mundo del narcotráfico. Ese señor que estaba al frente. Entonces hay un alivio, sin duda hay un alivio. Todo dictador que caiga en el mundo para mí es un alivio, porque yo creo en la democracia. Y ese señor se robó las elecciones en Venezuela. No hay otra palabra para describirlo. Después el presidente Trump nos dio la sorpresa. Ya veremos en la vida. La sorpresa siendo dejar a Delcy en vez de cambiar Sí, a todo el mundo. y entonces venía amenazando. ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque usted ve a Delcy y usted la ve tranquila, la ve... Trump dice que qué mujer tan extraordinaria. Tranquila, apretando el culo a lo que da. Pero digamos que sí. Yo estoy viéndole la cara. Yo le estoy viendo la cara, no le estoy viendo por detrás, hermano. Esas son palabras tuyas. Pero usted ve eso. Y dije, ¿qué pasó aquí? No sabemos. Hay muchas cosas que no sabemos y algún día, dentro de unos años, sabremos que... La versión maquillada de eso nos va a llegar. Llegará. Pero Sí. todo este mundo cambió. Yo soy el presidente de Colombia y te voy a hablar como presidente. Entonces no es que yo esté opinando sobre Delcy, sobre el uno, digo yo, presidente de Colombia, primero los intereses de nuestro país en esto. Uno, Colombia tiene que ser parte de la transformación democrática de Venezuela. Yo no sé cuándo van a ser las elecciones o no, ojalá que fueran pronto, yo quisiera eso como demócrata que soy, pero Venezuela y nosotros tenemos que ser parte, lo repito, de la transición democrática en Venezuela. Uno. Ser Dos. parte como. Y eso es lo que tenemos que descubrir. Y para eso están las relaciones internacionales y por eso digo pragmatismo estratégico. Claro. Entonces el presidente es Trump. Hay gente que me dice, ¿usted qué piensa de Trump? Le dije, yo no pienso de Trump. Él es el presidente de los Estados Unidos y con él me tengo que entender y yo defiendo los intereses de Colombia. Y tengo que tener la inteligencia para saber cómo piensa, qué actúa y cómo se puede hacer. Y lo primero que voy a hacer, y vamos a ver qué hace el presidente Petro cuando vaya a los Estados Unidos, porque ha tenido una política de relaciones exteriores nefastas, porque eso es lo que le pasa a él por la cabeza. Salió a pedirle al ejército gringo que se sublevara. Eso pues es de lo más patético que yo he visto. A Y mí después me parece tratan de... suicida, más que patético. Pero en Pero todo bueno, caso, eso es- allá eso va a es ver y va a ver materia de cómo se explica interpretación. con Trump y allá se van a reír y qué va a pasar. Pero yo siendo presidente le digo, presidente, y tendría establecido todos los canales de comunicación. Es que la relación entre Estados Unidos y Colombia tiene muchos años. 30% de nuestras exportaciones van para los Estados Unidos. La mitad de las remesas vienen de los Estados Unidos. La cooperación de la justicia, la cooperación militar ha sido muy importante y esto lleva décadas. Y va a ser vital para lo que se Va viene a en ser materia de vital, seguridad. por supuesto. Y entonces lo primero que yo diría es seguridad. ¿Cómo vamos aquí en Venezuela? ¿Cómo vamos a garantizar la seguridad de nuestro país, empezando por la frontera que la necesitamos? Y ese es un punto donde, ese es el primero que yo le diría al presidente Trump. Entonces vamos a ver cómo se reacciona, qué va a pasar, qué manera o de qué forma el presidente Trump y su gobierno están pensando eso con la señora Delcy y con su hermano Jorge. No sabemos.
Pero yo lo primero que llego allá es, necesitamos la seguridad. Empezando por la zona del Catatumbo, que está en la frontera, y como digo, yo estuve allá. Y la dimensión del problema que hay, el costo para Colombia, en general, pero en particular para esa región, de la irresponsabilidad de la política de paz total, es impresionante. Entregó el territorio, y ahí hay una confrontación entre el ELN y el Frente 33 de las FARC, y tienen sometida a la población. Yo iba a ir a Tibú, y me dijeron, mire, eso es un riesgo impresionante. Ingrid. Y eso se lo repiten a uno y otra vez, y le dije, yo no voy a hacer un riesgo. Pero vos querer presidente, aseguremos que pueda ser presidente, ¿no? Está bien, está Sí, bien. total, tampoco. Pero también, es que yo voy a ser presidente porque yo soy serio. O sea, pues yo soy responsable en lo que hago, yo no ando haciendo locuras, ¿sí? Y entonces estuve en Ocaña, conversé con mucha gente, la forma como viven. Ocaña hace parte de la región del Catatumbo, pero es la que conecta con el sur del Cesar y el sur de Bolívar. Es la salida del norte de Santander hacia el Caribe. Y es una ciudad maravillosa, linda, gente cariñosa. Hablé con estudiantes, con empresarios, personas del mercado y todo lo que están viviendo. Allá son las posibilidades gigantescas para tener un centro de acopio, un centro agropecuario, porque además en la región del Catatumbo, en este momento, alrededor de Tibú, La Gabarra, ahí en esa parte que es en otro sector, estos son los que están pegados a Venezuela y Ocaña es el que está más adentro de Colombia. Lo que está pasando allá es que las poblaciones están atrapadas y tenemos que llegar con lo primero es la fuerza pública. Si no una fuerza pública fuerte, sólida, no hay posibilidad de construir la paz y yo he apoyado todos los procesos de paz. No es que yo diga, yo siempre he estado en contra de eso, no, yo los he apoyado todos, pero aquí el daño que se hizo en esta negociación dejó el territorio y está ocupado. Y entonces tiene que haber la fuerza pública y simultáneamente, tienen que empezar a construir las vías terciarias, porque las comunidades están atrapadas y no tienen salida. Entonces, cuando usted abre el camino, cuando construye esas salidas, empieza a construirse la libertad. Y simultáneamente tiene que llegar con los proyectos sociales. El comercio, el desarrollo. Pero así es. Y allá, por ejemplo, en el Catatumbo, a diferencia de otras partes de Colombia, en el Catatumbo, esto yo creo que muy pocas personas en Colombia lo saben, es una tierra fértil, rica. En Catatumbo se da la piña silvestre, en Catatumbo hay cacao, hay cafés especiales, hay aguacates. O sea, sí, lo que sí es que hay sustitución de cultivos. Inmediata, o sea, no es que haya que esperar 4 años en un peladero para que hagan unas cosas, para que eventualmente reciban algo y no las atiendan, sino que ahí está, o sea, se puede hacer más rápido, de una manera efectiva y se puede organizar esas comunidades. Todo eso se puede hacer y se tiene que hacer y nosotros lo vamos a hacer. Mucho de eso está, yo estoy descubriendo el mundo, no. Mucho de esto se sabe, por supuesto. Pero el Plan Catatumbo, cuando yo soy presidente, tiene gerente, tiene cabeza, tiene quien responde por cada una de las acciones. Voy a trabajar con el gobernador de Norte de Santander, con los alcaldes de la región, Sergio, pero con las yo organizaciones. te hago una interrupcióncita y te pregunto, ¿cómo es la relación con Venezuela, digamos, para el resto de los colombianos, para los que viven en las ciudades? Mire, nosotros, en esa transición democrática que está por construirse, vamos a ver qué pasa. Nos han dicho, yo no sé si Delcy va a venir acá y no sé de qué van a hablar, ¿sí? El presidente Petro va a ir donde Trump, no sabemos qué van a hablar, pero yo como presidente, repito, estaría poniendo las piezas de un rompecabezas para que haya una transición democrática y facilitarla. Y hoy ¿a quién invitas a tu posesión de Venezuela? Esperemos el 7 de agosto, no sabemos quién va a estar en la posesión. Pero yo hoy, yo no he reconocido el gobierno de Venezuela. Hay que tener una relación consular. Hay un montón de colombianos de lado y lado. A mí me gusta, es que vos muy responsable, porque yo te hago una pregunta y vos las vainas que no sabes, no decís boas, y por más de que, sí, puede que suene un poquito más reconfortante que este man tenga un plan, o el otro tenga un plan, o la otra tenga un plan. A mí me parece muy serio cuando vos decís, no, esto no sabemos, esto hay que esperar, vamos a ver cómo se muestra. Te voy a decir una cosa que me dijeron ayer, ¿sabes? Sí. Entonces, esto me lo dicen en algunas partes. Yo hablo distinto ahora que hace 4 años. Sí, que habla más durito. Hablo más duro. Aquí te mordemos la lengua un poquito porque es que yo tengo buena voz y listo. Además, yo tengo humor. Lo que pasa es que hay que manejar el humor, pero bueno, no importa. Lo que estaba ayer en Villa del Rosario. Estuve en Ocaña, en Cúcuta, en Villa del Rosario. Reuniones maravillosas. Ahora menciono una que me tiene conmovido el corazón. Pero estaba en Villa del Rosario y habla un señor que se llama
Giancarlo Sánchez, yo tomo notas en todas las reuniones. Yo tengo todos los que han hablado conmigo y son montones. Giancarlo Sánchez, profesor, yo he votado por usted, de todo dice y lo estimo y usted es el que necesita Colombia, usted es la persona, y listo, y me dice, pero hombre, es que los debates, ¿por qué no sacas el paisa culebrero? Saca el paisa culebrero, hombre, por Dios, para que la gente vote por vos. Y pues yo soy paisa, por supuesto, pues tendré algo de culebrero, pero no soy pues el culebrero, ¿cierto? Pero me decían eso. Y vos me estás diciendo, yo soy serio, es que a mí me cuesta mucho trabajo ponerme a decir 3, 4, yo puedo decir 4 cosas aquí que son irrealizables, que las digo de una vez y no importa. Pero es que yo creo en eso. Yo soy serio en ese sentido, ¿cierto? En general yo soy serio en todos los sentidos. Pero por eso es que voy para presidente. Es que ser presidente es una cosa muy seria. No, aquí hay gente que cree que esto es mamando gallo, que se llega allá y que chévere. Es muy difícil. Gobernar es muy difícil. Y yo ya lo ha hecho con éxito. Y me siento orgulloso, pues modestia aparte. Va. Claro. Contanos de esa reunión que te tiene emocionado. Mires, la avenida Circunvalar en Cúcuta, Comuna 8, asentamiento El Talento. Entonces, con John Peña, un pastor, que va en una lista a la Cámara de Representantes por el partido nuestro, Dignidad y Compromiso, que es un partido pequeño, nuevo, y entonces me dijo, me invitaba a una reunión a ese asentamiento. Yo no sabía bien para dónde iba, pues no lo conocía. Y entonces El Talento, y llegamos allá y están las sillas rimas, una super olla allá porque estaban haciendo un sancocho, porque yo iba con el pastor. Y yo sabe cómo empiezo todas las conversaciones, tengo el pastor acá al lado, y aquí están pues la mayoría mujeres. Y aquí está el pastor al lado mío, y entonces él empieza a echar un poco de discurso, y le digo, no, pero no, para, John. ¿Quién sos vos, hombre? Contame de dónde saliste. ¿Cómo se vuelve uno pastor? Y empiezo a hablar con él y se rompe el esquema de conversación, porque es aquí viene el que va a ser el presidente, que nos va a traer, y empiezo a hablar. Bueno, ¿quién quiere hablar acá? Entonces, yo he estado en muchos de esos lugares en Colombia, en Medellín hay muchos, en muchas partes, yo lo he hecho, y me gusta en el sentido de poder estar ahí, y lo hago con todos los sentidos. Porque usted ve los políticos y usted con una persona que está sentada enfrente, usted sabe, este me está mamando gallo, me está utilizando, cómo me mira y abraza y besos y todas esas cosas, y usted sabe, ¿lo siente o no lo siente? Y entonces empezamos y empiezan estas mujeres a hablar. Y voy a contar hay un muchachito ahí. Yo siempre a los niños, a las niñas les digo, buen estudiante. Entonces, hasta el día de hoy no he encontrado un mal estudiante en Colombia. Pero son muchos los que yo he saludado, pero todos dicen, sí, buen estudiante. A veces se ríen maliciosamente. Wow. Entonces le digo, bueno, ¿en qué año está este chico? 10 años. 10 años, bueno. ¿Se sabe las tablas? Y todo el mundo se paraliza. Entonces, mire, esta anécdota es bonita. Entonces, él se ríe y está la mamá ahí. Le digo, 9 por 7. Esa es una tabla difícil, 9 por 7. El niño, Y la mamá le dice, ¿cuánto es 10 por 7? La mamá sabe, esa mujer está haciendo 10 por 7, 70, que es el fácil, y entonces le quita esto. La mamá le dice y lo orienta a él, ahí sentada. Después, digo, aquí está otra señora. Y dice, bueno, dígame 3 números con los que usted le dé 60 y que no sea 20. 3 veces 3 por 20, 60. 3 números. Entonces ella dice 55 más 5. Ahí están 3 5. Ingeniosa para eso. Entonces yo digo, estamos hablando con estas señoras aquí. Y yo le digo a la mamá del 9 por 7, le hago una pregunta. Tú eres una mujer inteligente. Si haces ese raciocinio para responder cuánto es 9 por 7, lo entendió el concepto. Y empieza a hablar esa muchacha, joven, impresionante la manera como se expresa, lo que dice, lo que pasa en la comunidad, todas esas calles vueltas nada, tierreros. El agua, que hay una bomba de agua, yo no sé hace cuánto tiempo no tienen el agua. Y empiezan a hablar estas mujeres con una inteligencia,
con una forma de expresarse, pero todas con energía. O sea, sin victimizarse, decís. Sin victimizarse. Sin duda que el pastor John Peña ha trabajado con ellas y por supuesto siempre tienen el sentido de la fe y invocando a Dios, y empezamos a hablar y me preguntan para usted qué es Dios, y empiezan a hacer unas conversaciones, pero yo quedaba conmovido de la inteligencia, del espíritu para hacer las cosas. Y tengo enfrente una muchachita, enfrente mío, parada. Afro, la única afro ahí. Y yo le digo, bueno, ¿tú quién eres? Creo que no me equivoco con el nombre, Carolina. ¿De dónde eres tú? De Itzmina, Chocó. Itzmina, Chocó. ¿Qué hace allá? En Cúcuta. ¿Y tú por qué estás acá? Y entonces me dice, yo peleé con mi papá, me fui con mi papá, nos fuimos para Cali, y pues empieza a contar toda una ruta para llegar a esa muchachita que tiene 17 años, para llegar ahí y estar paradita. Y yo dije, bueno, quién sabe qué me irá a contar de historia. Me dijo, yo ya tengo una hija. ¿Tienes una hija? Entonces yo digo, uno de los temas más difíciles, cuando una mujer tan joven como tú tiene un hijo, el mundo se le pone mucho más complicado. Sí, claro. El embarazo adolescente es un problema. En términos técnicos, el embarazo adolescente. Pero me dice, yo quiero seguir estudiando. Y empieza a hablarme de una manera que yo digo, impresionante. Impresionante lo que quiere para ella, para su hijo. Habla de su pareja, la manera como habla de su pareja, pero una muchachita de 17 que yo no sé cuánto lleva con el muchacho con el que está, que no estaba ahí. Entonces yo salí de allá, fuimos a caminar un poquito, y entonces la gente que está poniendo un negocio, y es esa lucha por la vida, y eso lo tenemos que entender nosotros en Colombia, pero no les han querido legalizar los predios. Entonces está la señora del 55 más 5, 60, 3 números que dan 60, ¿sí? Y yo le digo, y me parece una señora, le pregunté, ¿cuántos años tienes tú? 65. Y le digo, ¿y tú por qué estás acá? Y me dice, yo me separé de mi esposo hace 20 años, yo vivo aquí sola y tengo 3 hijos, pero va contando las cosas no desgarrada en el sentido, sino con una, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo entereza? Una entereza, exacto, una nobleza tan hermosa, esa señora. Y entonces yo llegué aquí con 4 palos y un plástico, como llegan tantas personas de tantas partes de Colombia a las ciudades principales. Con 4 palos y le ponen un plástico y empiezan a dormir. ¿De quién es el lote? No sabemos. Y entonces hay gente que le vende un lote en ese pedazo. Sí, los piratas. Y ahí están. Y entonces ella dice, bueno, yo ya he logrado tener esto con ladrillos y estoy viendo a ver si puedo poner un negocio. Pero es esa Colombia, pero eso hace parte de un asentamiento que hay que legalizar en todos los espacios de Colombia, en todas las ciudades principales tenemos que atender esas comunidades que son el fruto de la violencia o la falta de oportunidades. Y eso se puede hacer, pero no han podido porque hay unos dueños del lote, unos privados, y hay un litigio y a la alcaldía no le importa. Tiene que importarle a todo el mundo lo que está pasando con esas personas. Y ninguna con resentimiento, ninguna con rabia. Yo quedé muy conmovido. Y yo he ido a muchas partes. En Medellín yo he visto situaciones análogas. Pero esa es una obligación de esta sociedad. Hay un tema que sigue afectando a todos los colombianos y que, o sea, independiente de en qué etapa del año, en qué etapa del proceso político, como esté la consulta, va a seguir jodiendo a todo el mundo, que es el tema de la salud. ¿Qué quieres hacer ahí? Y es tema jodido y en todas partes de Colombia. Yo he recorrido Colombia varias veces ya. Y he dicho que nunca había visto esta Colombia que estoy viendo ahora. La palabra seguridad en todas partes. En todas partes. Y no es una conspiración derechistas, uribistas, fascistas, que la seguridad es un derecho. Porque nosotros tenemos derecho a ser libres y con miedo nadie es libre. Eso lo tengo yo clarísimo hace mucho rato. Y entonces el tema de la seguridad, con una de las condiciones que yo repito en tantas partes, la extorsión. El 14 de agosto de este año vamos a presentar en Barranquilla el programa Ciudades Más Seguras. Y el primer capítulo de Ciudades Más Seguras es el plan antiextorsión en toda Colombia. ¿Y por qué en Barranquilla? Barranquilla es una ciudad que ha avanzado enormemente. Pero la extorsión en Barranquilla es impresionante. Pero eso desde el más pobre
hasta el más avanzado en el mundo del comercio, tiene que pagar extorsión. Una señora que va a trabajar a una casa de familias ricas en Barranquilla, que se está montando en el bus, tiene que darle 500 pesos a un señor que está ahí, no el del pasaje, sino a otro que está cobrando ahí 500 pesos y esa es su extorsión. O el que tiene un puesto de mangos o de 20 cocos en una esquina, tiene que pagar. Y eso es una extorsión y está por todo Colombia. Lo que pasa es que es un cáncer silencioso. Porque ¿quién es el guapo que se para a decir, es que a mí me están extorsionando? Claro, yo quiero hacer un proyecto por WhatsApp, pero eso es harina de otro costal. Bueno. Te lo voy a echar a vos de eso. Pero llámame para invertir ahí a ver si... No, si eso es botadera, eso sí que es el amor al arte. ¿Ah, sí? Pero sí, Ustedes, los ricos, pues no comparten. Yo te he visto en uno se pone a ver cosas de que el amor al arte y el otro es que ustedes los ricos. Ah, pero sí. aquí. Pero bueno, lo que estaba diciendo es el tema de la seguridad es tremendo. Y el tema de la salud. Yo voy por todo. ¿Qué está haciendo? Fila. Lo pongo en estos términos. Hoy, en Colombia, yo tengo un amigo que es la cabeza de un grupo de farmacias muy importante, droguerías, farmacias. Me dice, nunca nos había ido tan bien en Colombia. Yo digo, ¿pero por qué? Dije, porque la gente está teniendo que sacar la plata de su bolsillo para ir a comprar las drogas que le tenía que dar a través de su EPS, el sistema de salud. ¿Y quiénes son los que pagan esa cuenta? Los que pagan la cuenta en Colombia siempre, los más pobres. Claro. Vos tenés medicina prepagada, yo tengo medicina prepagada. Yo puedo pagar... No, cuando comenzó este verguero, yo tengo seguro internacional, todos los juguetes. No, yo nada de eso. Yo juguetes. tengo lo mío aquí, pero está bien, ¿cierto? Vos te puedes dar ese gusto. Pero la mayoría de las personas tienen que sacar del bolsillo para comprar la droga de la hipertensión que se tiene que tomar la mamá todos los días, se tiene que tomar esa pastilla y no puede esperar. Entonces, en todas partes van contando esa historia. ¿Qué voy a hacer yo 100 primeros días? Primero, puesto de mando en la presidencia de la República. Ya empezamos, cuando presentamos la propuesta de salud, empezamos convocando a todos los actores del sector. Las EPS, las IPS, hospitales y clínicas, asociaciones de pacientes, la academia, el mundo científico asociado con la medicina, con la salud, personal del mundo de la salud, los sindicatos, con todos nos sentamos a hablar. Y nosotros lo primero que vamos a hacer aquí es, vamos a aclarar estas cuentas y aquí vamos a tener que poner todos, también están las farmacéuticas. Porque aquí han robado mucho. Han robado y están robando porque en este gobierno, y no es de mala leche, sino lo que están robándonos en Colombia hoy, cuando usted ve que la secretaria privada del presidente, la secretaria administrativa de la presidencia y el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, entre ellos dos se dicen corruptos y lo que están haciendo el uno y el otro, y el ministro de Justicia, estoy hablando de esta semana, el ministro de Justicia dice que lo están hackeando del mismo gobierno. Ahí hay una corrupción tremenda. La nueva EPS hoy es pública y usted vaya para que lo reciban y atiendan a una persona en la nueva EPS en algún hospital público o privado porque no han pagado las deudas. Entonces, vamos a aclarar este panorama. Me gusta este ejemplo que se me ocurrió una vez. El sistema de salud tenía goteras, sin duda que tenía goteras y unas goteras grandes de la corrupción. Entonces Petro resolvió el problema. Quitó el techo. Tumbó la casa. O sea, vamos a repararlo. Tumbó la casa, ya no hay goteras, pero no hay casa. Y estamos en un caos, pero impresionante alrededor de todo eso. Entonces nos vamos a sentar a organizar responsabilidades, transparencia, para empezar a trabajar. Todos ponemos aquí. Nuestro programa se llama Todos ponemos, todos ganamos. Vamos a ver cuáles son las deudas. De verdad, yo no voy a pagar deudas donde hubo un robo y tendremos que hacerlo. Transparencia para arrancar. Después vamos a calcular la UPC como se tiene que calcular. Y eso no es un capricho para enriquecer otros. UPC a calcularla. Intervenimos la nueva EPS. La nueva EPS, la Superintendencia de Salud, ¿cuántos superintendentes de salud hemos tenido en este periodo? ¿Cuántas personas, interventores han llegado a las EPS? Es un montón de gente. Es un caos. Pero por supuesto que le están sacando y le sacan, pero eso no lo ve la gente, porque la gente no sabe qué significa ser superintendente de salud. Digo, la mayoría de las personas, y es normal. Pues, no, yo es porque he estado hablando con varios amigos que tienen hospitales o que lideran, y por eso es que me voy. Ahora, entonces, pero tenemos que hacer una acción de emergencia. Empezar, y aquí van a estar las farmacéuticas, ¿cómo vamos a empezar inmediatamente
hacer atención alrededor de los medicamentos más necesitados en Colombia que no se han entregado porque las consecuencias médicas de todo lo que está pasando van a ser peores que las del COVID, porque mucha gente no ha recibido la atención, no le dan la cita, no le dan los medicamentos, no le atendieron la cirugía en el momento. Yo conozco un amigo que lo metieron a la cirugía y de la cirugía, del cuarto de la cirugía, lo sacaron. Y hay cuánta gente que le tenían programada y llegan y le dicen no lo podemos hacer. Cita para el infinito. Eso. Entonces todo eso está pasando. Plata para urgencia, medicamentos. Urgencia, empezar a abrir servicios en hospitales. Aquí en Bogotá han cerrado servicios en el Hospital San Ignacio, en la Fundación Santa Fe no le reciben a uno de la nueva EPS, que esa es la de donde va Petro. ¿Cierto? Porque él utiliza habitualmente la expresión es que esa clínica, eso es de los ricos y allá es donde va él. Y allá, entonces, tenemos que empezar a abrir servicios materno-infantiles, de urgencias, de salud mental, que hay muchos cerrados en Colombia y eso es una emergencia. Tenemos que conseguir la plata. Vamos a hacer un proceso de regionalización. Hay unas EPS que funcionan bien y las vamos a fortalecer, dividirlas por región. El trabajo con el personal de la salud, la cantidad de personas que están echando hoy de los hospitales, de las clínicas, porque no atienden, porque están cerrando los servicios, son montones. Arrancamos con eso. Ese es el reto que yo tengo como presidente de la República y siempre añado algo que no regalan, es que yo ya he gobernado, que yo sí sé que es un hospital. O sea, yo goberné en una ciudad que tiene muchas fortalezas, Medellín, sin duda que tiene muchas fortalezas, con dificultades grandes que tiene, y al mismo tiempo el departamento de Antioquia que tiene fortalezas y tiene muchas dificultades. Entonces, cuando yo estoy hablando de esto, yo sé, o sea, no es que me están contando, me estoy leyendo esto para esta entrevista para venir a responder. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez, siempre un placer y buenísimo escuchar toda tu coherencia y qué es todo lo que estás haciendo y los planes que tenés. Me alegra mucho, Andrés, hombre, feliz año. Gracias. Un gusto estar acá. Súper.